Evangelios apócrifos. Hola, espero que estés bien. Mi nombre es Yuda. Evangelios apócrifos. La otra vida de Jesús, Yeshua ben Yosef. Muchos de los pasajes de la vida de Jesús pertenecen, en realidad, evangelios apócrifos, textos donde se relataba a los primeros cristianos todo tipo de anécdotas de la vida de Yeshua y que no fueron incluidos en la versión oficial de los textos sagrados de la vida de Jesús de Nazaret. La historia del cristianismo y el relato bíblico ha sido motivo de discusión durante cientos de años. La Iglesia defiende la actual Biblia como el libro esencial del catolicismo ortodoxo, pero existen otros documentos, como el famoso Evangelio de Judas, que contradice esta versión oficial de los hechos y pone en el punto de mira la veracidad histórica de los relatado y confirmado. Los autores de los evangelios apócrifos intentaron llenar con sus historias los huecos que dejaban los 4 evangelios aceptados por la Iglesia. Por ello, abundan en datos sobre la vida oculta de Jesús y transmiten detalles de sucesos recogidos por los evangelistas. Por ejemplo, es en los apócrifos donde se dice que los magos de Oriente eran reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Algo parecido sucede con la Verónica, la mujer que enjugó con un lienzo el rostro de Cristo mientras caminaba hacia la cruz. Su historia y sus nombres solo aparecen en el Evangelio de Lucas. Pero este pasaje supo a poco la piedad cristiana, que la transformó en la historia siguiente, recogida en el apócrifo Muerte de Pablo. Cuando mi Señor se iba por ahí predicando y yo carecía de su presencia, muy a pensar mío, que dice que me pintaron su imagen para que mientras veía privada de su presencia, me diese al menos consuelo su figura. Y cuando llevaba el lienzo al pintor para que me lo pintara, mi Señor me salió al paso y me preguntó a dónde iba. Cuando le expliqué la causa de mi marcha, me pidió el lienzo y me devolvió señalado con la imagen de venerable faz. Por consiguiente, si alguien mira con devoción su aspecto, obtendrá el beneficio de su curación. De hecho, Verónica es un vocablo grecolatino, veroicono, que significa verdadera imagen de Jesús. El Nuevo Testamento, piedra angular de la fe cristiana, presenta una colección de textos que se cree que son divinamente inspirados. Sin embargo, el proceso de canonización, de decidir qué libros pertenecían a la Biblia, fue complejo. Muchos escritos cristianos primitivos no fueron incluidos. Estos textos excluidos, conocidos como apócrifos, ofrecen una visión de la diversidad del cristianismo primitivo. Entre estas obras no canónicas se encuentran los evangelios apócrifos. Estos evangelios, que no están incluidos en el canon del Nuevo Testamento, proporcionan narrativas y enseñanzas alternativas atribuidas a Jesús y a sus discípulos, aunque la mayoría de las denominaciones cristianas no los aceptan como escrituras autorizadas. Ofrecen valiosas perspectivas sobre las creencias y prácticas de las primeras comunidades cristianas. Los evangelios apócrifos, a menudo escritos siglos después de los evangelios canónicos, presentan una perspectiva diferente sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Estos textos reflejan la evolución de las interpretaciones teológicas y abordan cuestiones que podrían no haber sido centrales para las primeras comunidades cristianas. Su importancia radica en su capacidad de iluminar la diversidad de creencias y prácticas que existían dentro del cristianismo primitivo. Revelan un panorama religioso vibrante y dinámico, donde diferentes grupos interpretaron el mensaje de Jesús de maneras únicas. Entre los muchos evangelios apócrifos, 2 destacan por su intrigante contenido: el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas. El Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús, enfatiza la iluminación personal y el conocimiento místico como caminos hacia la salvación. El Evangelio de Judas, por otro lado, presenta una reinterpretación radical de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Retrata a Judas como un confidente cercano a Jesús, actuando según sus instrucciones para facilitar la crucifixión. Sección 4. Relatos divergentes. Comparando los evangelios apócrifos y canónicos. Los evangelios apócrifos a menudo difieren de los evangelios canónicos en su representación de Jesús, sus enseñanzas y los eventos de su vida. Por ejemplo, el Evangelio de la infancia de Tomás relata eventos milagrosos de la infancia de Jesús. Estas historias, ausentes en los evangelios canónicos,
enfatizan la naturaleza divina de Jesús desde una edad temprana. El Evangelio de María Magdalena presenta a María Magdalena como una discípula prominente, conocedora de enseñanzas secretas que no se comparten con los otros apóstoles. Esto desafía la jerarquía tradicional dentro del cristianismo primitivo, como se describe en los textos canónicos. Sección 5. Implicaciones históricas. Desafiando las visiones tradicionales. Los evangelios apócrifos, aunque la mayoría de los eruditos no los consideran históricamente precisos, ofrecen valiosas perspectivas sobre el desarrollo del pensamiento cristiano primitivo. Proporcionan evidencia de cristologías alternativas e interpretaciones teológicas que existieron junto con la ortodoxia emergente. La existencia de estos textos desafía la noción de un cristianismo primitivo monolítico. Revelan un movimiento religioso complejo y multifacético, que lidia con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Jesús, sus enseñanzas y el camino hacia la salvación. Sección 6. Conclusión. El debate continuo y la importancia duradera. El debate en torno a los evangelios apócrifos continúa hasta nuestros días. Si bien la mayoría de las denominaciones cristianas no los consideran escrituras autorizadas, siguen siendo artefactos históricos y culturales importantes. Proporcionan una visión de la diversidad de creencias cristianas primitivas y la evolución de las ideas teológicas. Los evangelios apócrifos, aunque excluidos del canon bíblico, continúan fascinando tanto a eruditos como a lectores legos. Sirven como un recordatorio de la rica variedad del pensamiento cristiano primitivo y la búsqueda continua para comprender la vida y las enseñanzas de Jesús. Otro. Destacar de la otra iglesia. Así pues, los evangelios apócrifos satisfacían el interés de los primeros cristianos por la vida de su maestro, alimentando su curiosidad con todo tipo de anécdotas que los escuetos evangelios canónicos no proporcionaban. Pero esta diversidad de testimonios y relatos sobre la vida de Yeshua reflejaba una realidad que ya debió de darse al poco de su muerte. Así lo manifiesta el propio Evangelio de Lucas, que comienza con las palabras dirigidas por su redactor a una persona llamada Teófilo, ya que muchos han intentado escribir la narración de los sucesos que se han cumplido entre nosotros. Después de haberme informado de todo exactamente de su origen, no mija pues escribírtelos por su orden, dignísimo Teófilo, a fin de que conozca la verdad de lo que se te ha enseñado. El texto, compuesto hacia los años 95 y 100, nos indica que circulaban múltiples tradiciones sobre la vida de Jesús cuando habían transcurrido unos 70 años de su muerte en la cruz, ya que el autor aspiraba a ofrecer la verdad respecto a los muchos que se decían sobre la cuestión. Los apócrifos sirven para contratar datos o dichos de Jesús que ofrecen los evangelios aceptados por la Iglesia. En tal sentido, los apócrifos sirven para contrastar datos o dichos de Jesús que ofrecen los evangelios aceptados por la Iglesia. Así, pueden hacer surgir dudas sobre la corrección de algunos pasajes canónicos. A los evangelios apócrifos se les dio el nombre de evangelios por su aspecto, similar al de los 4 evangelios admitidos en el canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, difieren de los evangelios hoy llamados canónicos en su estilo y en su contenido y se desestimaron abrupta o progresivamente por las comunidades cristianas para el anuncio de la buena noticia, significado etimológico del término evangelio. Nos vemos en un próximo video pronto. Cuídate, te dejo con un último video. Durante siglos, los estudiosos sabían de un movimiento llamado gnosticismo. Este movimiento cristiano primitivo desafió algunas de las creencias que se volvieron centrales para la Iglesia cristiana. Sin embargo, mucho de lo que se sabía sobre el gnosticismo provenía de sus críticos. Los escritos reales de los gnósticos se perdieron en la historia. Luego, en 1945, un descubrimiento notable lo cambió todo. Fue en el Alto Egipto, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, que un grupo de agricultores se topó con un tesoro escondido. Estaban cavando en busca de fertilizante cuando desenterraron una gran jarra de barro. Dentro de la jarra descubrieron 13 libros antiguos encuadernados en cuero.
Pocos sabían que acababan de encontrar uno de los descubrimientos religiosos más importantes del siglo XX, la biblioteca de Nag Hammadi. El descubrimiento de los agricultores consistió en 52 textos, conocidos como códices. Estos códices fueron escritos en idioma copto, el idioma de los cristianos egipcios. Los eruditos determinaron que los textos datan del siglo IV d.C. La biblioteca de Nag Hammadi ofreció una ventana a un periodo de la historia cristiana primitiva que se había perdido durante más de 1600 años. Muchos de los textos eran desconocidos antes de su descubrimiento en Nag Hammadi. Incluían evangelios, cartas y apocalipsis, todos ofreciendo diferentes perspectivas sobre Jesús y sus enseñanzas. Algunos de los textos desafiaron las creencias cristianas tradicionales sobre la divinidad de Jesús, la naturaleza de Dios y el papel de las mujeres en la Iglesia. La biblioteca de Nag Hammadi proporcionó una gran cantidad de información sobre el gnosticismo, un movimiento cristiano primitivo que enfatizaba el conocimiento espiritual personal o gnosis. Los evangelios gnósticos ofrecían diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Jesús, centrándose en su papel como guía espiritual que revela el conocimiento oculto. Estos textos gnósticos presentaban una comprensión más mística y esotérica del cristianismo. A menudo representaban a Jesús hablando en acertijos y parábolas, desafiando a sus seguidores a buscar una comprensión más profunda de su mensaje. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi desafió la narrativa tradicional del cristianismo primitivo al revelar la diversidad de creencias y prácticas que existían en los primeros siglos después de la muerte de Jesús. Uno de los textos más importantes encontrados en Nag Hammadi fue el Evangelio de Tomás. Este evangelio es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, sin narraciones sobre su vida, muerte o resurrección. El Evangelio de Tomás enfatiza la importancia de la iluminación personal y la experiencia directa de lo divino. El Evangelio de Tomás presenta una perspectiva diferente sobre las enseñanzas de Jesús que los evangelios canónicos. Enfatiza la importancia de buscar la sabiduría interior y comprender la verdadera naturaleza del yo. El descubrimiento del Evangelio de Tomás desafió a los estudiosos a reconsiderar el desarrollo del pensamiento cristiano primitivo y la formación del canon del Nuevo Testamento. Sección 5. Conflictos cristianos primitivos. Los textos de Nag Hammadi arrojan luz sobre los conflictos y debates que existían dentro del cristianismo primitivo. Los textos gnósticos reflejan una comprensión diferente de Jesús y sus enseñanzas que los puntos de vista que eventualmente se volvieron dominantes en la Iglesia. Los textos también revelan la diversidad de creencias y prácticas que existían entre las primeras comunidades cristianas. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi desafió la narrativa tradicional de una iglesia primitiva unificada. Demostró que el cristianismo en sus primeros siglos fue un movimiento complejo y multifacético con una amplia gama de creencias e interpretaciones. Los textos proporcionaron información valiosa sobre el contexto social, cultural y religioso en el que surgió el cristianismo. Sección 6. El viaje de los manuscritos. Después de su descubrimiento, los manuscritos de Nag Hammadi se embarcaron en un viaje que fue casi tan notable como su contenido. Los agricultores inicialmente mantuvieron ocultos los códices, temiendo que su valor pudiera generar problemas. Finalmente, algunos de los textos se vendieron a comerciantes de antigüedades, mientras que otros terminaron en manos de académicos. Reconociendo la importancia del hallazgo, las autoridades egipcias trabajaron para recopilar los manuscritos dispersos. Hoy en día, la mayoría de los códices de Nag Hammadi se encuentran en el Museo Copto de El Cairo, Egipto. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi despertó el interés internacional y la colaboración entre académicos de diversas disciplinas. Sección 7. El idioma copto. Los textos de Nag Hammadi fueron escritos en idioma copto, la última etapa del idioma egipcio antiguo. El copto usaba el alfabeto griego, pero incluía letras adicionales para representar los sonidos egipcios.
El uso del copto refleja la mezcla cultural de influencias egipcias y helenísticas en Egipto durante el período romano. La supervivencia de los textos de Nag Hammadi en copto es significativa porque proporciona una ventana única al idioma y la cultura de los cristianos egipcios durante esta época. Los textos ofrecen información valiosa sobre la vida cotidiana, las creencias y las prácticas de esta comunidad. Sección 8. Una nueva comprensión. La biblioteca de Nag Hammadi ha revolucionado nuestra comprensión del cristianismo primitivo. El descubrimiento de estos textos perdidos desafió las narrativas tradicionales y proporcionó nuevos conocimientos sobre la diversidad de creencias y prácticas en la Iglesia primitiva. Los textos también han profundizado nuestra comprensión del gnosticismo y su relación con el cristianismo primitivo. Los textos de Nag Hammadi han tenido un profundo impacto en la erudición bíblica, la teología y el estudio de la religión. Han llevado a los académicos a volver a examinar suposiciones arraigadas sobre el desarrollo del pensamiento cristiano y la formación del canon del Nuevo Testamento. Sección 9. La importancia de la biblioteca de Nag Hammadi. La biblioteca de Nag Hammadi es un testimonio del rico tapiz del pensamiento cristiano primitivo. Estos textos ofrecen una visión de un mundo donde florecieron diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Jesús y donde se exploraron conceptos alternativos de Dios, la salvación y la naturaleza de la realidad. Los textos de Nag Hammadi nos recuerdan que la historia no siempre es una línea recta y que incluso dentro de las tradiciones establecidas, a menudo hay más diversidad y complejidad de lo que podríamos percibir inicialmente. El estudio de la biblioteca de Nag Hammadi continúa desafiando y enriqueciendo nuestra comprensión del cristianismo primitivo y el desarrollo del pensamiento occidental. Sección 10. Descubrimientos continuos. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 sirve como un recordatorio de que nuestra comprensión del pasado está en constante evolución. Los nuevos descubrimientos tienen el potencial de desafiar nuestras suposiciones y remodelar nuestra comprensión de la historia. Los textos de Nag Hammadi han inspirado a académicos y entusiastas por igual a continuar explorando los rincones ocultos de la historia en busca de nuevas perspectivas y conocimientos. El estudio de la biblioteca de Nag Hammadi es un proceso continuo y los académicos continúan debatiendo el significado y la importancia de estos textos antiguos. La biblioteca de Nag Hammadi sirve como una invitación a comprometernos con el pasado, cuestionar nuestras suposiciones y abrazar la complejidad y diversidad de la historia humana.